Hola, pues vamos a continuar viendo algunos usos que tiene el pronombre clítico se, ¿no? Ya habíamos estado viendo que algo que caracteriza a todos estos usos es que más allá de los que son reflexivos o recíprocos, este se lo que nos está indicando es una baja transitividad, ¿no? Entonces, ya habíamos visto, por ejemplo, la voz pasiva refleja, las impersonales reflejas, que justo están marcando una baja de transitividad, y ahora vamos a ver dos construcciones que también están muy relacionadas entre sí, pero que por una parte podemos, ¿no? Justo esto de la voz antipasiva, podemos sacarlos como una pequeña clase dentro de otro gran grupo de verbos, que es el grupo llamado verbos pronominales, ¿no? ¿Qué son los verbos pronominales? Los verbos pronominales son verbos o que solo existen con se, o que en la presencia de este se van a cambiar el significado que tienen según su contraparte transitiva, ¿no? Entonces estos son ya un caso muy particular de verbos y vamos entonces a analizarlos así, ¿no? Ahora, justo estos verbos pronominales, la gran clase de verbos pronominales sacando de ella a los verbos que podemos llamar que tienen una construcción antipasiva, se caracterizan entonces, estos verbos pronominales, por tener ciertos usos que podemos llamar construcciones medias o voz media, ¿no? ¿Qué es este término de voz media? Si alguien de ustedes ha estudiado griego alguna vez, habrá seguro escuchado este término. Y bueno, justo el voz media se aplica tradicionalmente a verbos intransitivos, ¿no? Que designan cambios de estado, así como procesos experimentados por algún sujeto que no suele ejercer ningún control directo sobre ellos. Es decir, no tiene voluntad, no inicia la acción buscando un nuevo estado con toda la claridad del mundo y ni siquiera tiene agentividad. Es un proceso que simplemente pasa, afecta al sujeto y además está completamente contenido dentro de él, es decir, no va a expresar ningún cambio en ningún otro elemento, ¿no? Y entonces desde ahí justo podemos observar que lo que está haciendo este C es bloquear la posición de objeto, ¿no? Y entonces al bloquear la posición de objeto, inmediatamente nace esta lectura de que primero, ¿no? Quizás eh, que viene, ¿no? Ahorita vamos a ver desde las lecturas reflexivas, que además la diferencia es que si bien la reflexiva sale y regresa a la misma persona y tiene una afectación muy particular y mucho más voluntaria, en esto simplemente se está denotando este cambio, ¿no? De estado, este proceso que está contenido dentro del sujeto, ¿no? Entonces, es decir, son procesos que desembocan en estados. Y para el español es mucho más adecuado, más que voz, porque justo estos no tienen ningún cambio en las relaciones sintácticas, que sería lo que podríamos llamar voz. En realidad, en español vamos a hablar más bien de construcciones medias, que son cuando esto se lo aplicamos a las oraciones intransitivas que expresan cambio de estado. Y esto es incluso independiente de que sean verbos pronominales, por ejemplo, un verbo pronominal con esta construcción se seca los campos, o no pronominales, es decir, tenemos verbos que tienen también este sentido medio que no tienen se. Por ejemplo, la hierba crece. Eh, Claramente aquí nos interesan justo los que son pronominales, ¿no? Entonces, justo algunos de estos verbos aparecen en construcciones, son los llamados verbos pronominales, que solo existen en la lengua, ¿no? Y esas son las dos condiciones para poder hablar de un verbo pronominal. Solo existen en la lengua acompañados del reflexivo se, o bien, ya lo había dicho, cuando aparece este clítico se, vamos a descubrir que incluso las relaciones sintácticas que tienen entre la forma transitiva y esta forma intransitiva son completamente distintas. Es decir, no podemos analizar estos elementos como un proceso de reducción de la valencia del verbo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en el verbo aburrirse, que además fíjense cómo denota este proceso de cambio de estado. Por ejemplo, ¿no? Que admite la perífrasis pasar estar aburrido, ¿no? Eso es aburrirse, y entonces pasar estar participio nos ayuda a ver esta construcción de cambio, ¿no? Del proceso que sucede interiormente. Y entonces decíamos, ¿no? Bueno, aburrirse admite esta perífrasis, pasar a estar aburrido, y de forma similar a como lo hacen la mayor parte de los verbos pronominales que denotan procesos que desembocan en estados. Es decir, esto nos puede ayudar para saber una prueba. Si podemos generar esta perífrasis, vamos a saber que estamos ante un verbo en una construcción media, ¿no? Fíjense justo cómo los participantes de la forma transitiva de aburrir no son los mismos que con la forma pronominal intransitiva aburrirse. Entonces piensen en la oración: Román aburrió a Gabriela, y justo el experimentante es el objeto directo, entonces quien se aburre es el objeto, y la fuente está codificada como sujeto, ¿no? En este caso Román. En cambio, incluso si alteramos la construcción, Gabriela se aburrió de Román,
vemos cómo el experimentante ahora es el único participante de la oración intransitiva, que es que además está marcado como sujeto, ¿no? Entonces aquí no solo hay un reacomodo de las relaciones sintácticas, sino que este reacomodo no tiene ninguna relación con la forma que tenía en su variante transitiva, ¿no? Justo esto nos permite saber que no podemos postular que exista una identidad entre las relaciones gramaticales entrañadas por estos verbos, ¿no? Y en este caso, justo por eso, no hablaremos de un proceso de reducción de valencia y de una reorganización de las relaciones sintácticas, sino que más bien el verbo ya ha sido lexicalizado como un ítem distinto, es decir, que a la hora de hacer un diccionario del español tendríamos que dar cuenta del verbo aburrir como forma transitiva con un causador y de este verbo aburrirse en una construcción media que ya no tiene ninguna relación con el otro verbo, ¿no? Claramente sí hay una relación etimológica, claramente hay un sentido que sí sigue compartiendo, pero este cambio en las relaciones sintácticas nos permitiría postular dos entradas léxicas distintas, ¿no? Entonces también aquí estamos viendo cómo el verbo ser cuando se agrega a estos verbos que tienen una forma transitiva, cambian las relaciones sintácticas completamente y, y entonces justo se bloquea la posición de objeto. En estos casos incluso lo que podemos decir es que este verbo ya está lexicalizado, es decir, que ya existe este nuevo verbo, el verbo aburrirse, y entonces este se también nos permite, en última instancia, en el último de los procesos que tiene este pronombre, generar nuevo léxico, es decir, nuevos verbos que comparten la base etimológica con otro, pero que ya no tienen específicamente las mismas particularidades y comportamientos sintácticos del otro verbo, ¿no? Ahora, las construcciones medias, justo eso es algo que también hay que tener en cuenta, comparten con las reflexivas el sentido de que la acción tiene como sede del proceso al propio sujeto, es decir, está sucediendo al interior, ¿no? Sin embargo, la diferencia es que no se concibe como un objeto, sino que tienen un origen y final en el sujeto mismo, es decir, la acción no va hacia otra parte y recae en mí mismo, sino que la acción simplemente sucede al interior. Por eso son, por ejemplo, procesos mentales, ¿no? Porque solo están dentro de mí, como aburrirse, justamente. Entonces, justo se contraponen con los verbos con forma reflexiva, en que estos últimos, el morfema, el clítico C, más bien, perdón, en los verbos con construcciones medias, el clítico C no tiene ninguna función sintáctica, ¿no? Mientras que los verbos reflexivos sí tiene este C o el resto del paradigma de su clase una función como o objeto directo o objeto indirecto. En este caso el pronombre no la va a tener en las construcciones medias. Y por lo tanto no son compatibles justo las construcciones medias, otra prueba, con la forma a sí mismo, ¿no? Entonces justo, por ejemplo, pensemos la construcción como Juan se llama campeón a sí mismo y entonces ese a sí mismo nos permite construir una oración en la que Juan dijo de sí mismo que es un campeón, ¿no? Mientras que, por ejemplo, una oración como la ropa se seca, no podemos tener una construcción como la ropa se seca a sí misma, ¿no? Sabemos que en realidad hay otro elemento que hace que la ropa se seque y la ropa solo sucede o sufre este cambio de estar mojada a estar seca sin en realidad que digamos cuál es ese proceso que está, pero cuál es esa causa que está sufriendo la ropa para terminar en esta condición de seco, ¿no? Entonces, justo por lo tanto, el morfema pronominal átono que caracteriza a los verbos pronominales no es argumental, es decir, este C no funciona como ninguna función sintáctica, por lo que no corresponde justo a funciones, ¿no? Entonces, bueno, se ha observado, ¿no? Ya en términos semánticos, que en múltiples ocasiones un número de verbos pronominales, la gran mayoría de estos verbos, denotan dos cosas. Uno, o cambios de estado, como cansarse, despertarse, hundirse, etc. O bien procesos o reacciones de carácter mental, afectivo o emocional, ¿no? Entonces, aburrirse, arrepentirse, asustarse, enojarse, preocuparse, etc. Entonces, justo pensando como en estos dos grandes grupos de verbos pronominales, podemos dividirlos en términos semánticos, o por lo menos eso hace la gramática del español, ¿no? Esta es la clasificación de la nueva gramática de la lengua española que salió apenas en 2009, que los divide en 5 clases, ¿no? Dice, tenemos, por ejemplo, verbos que expresan cambio de modo general, alterarse, cambiarse, convertirse, transformarse o volverse. Verbos que denotan cambio de lugar o de posición, que son una gran clase dentro de estos verbos pronominales, y justo en esas construcciones, el sujeto, que es algo que tienen en común las construcciones medias,
El sujeto es a la vez el objeto afectado y la causa puede aparecer como un oblicuo, cuando son este tipo de construcciones de cambio de estado. Estas construcciones se conciben como eventos en el que no interviene ningún agente, ¿no? También eso es importante, es decir, no hay agentividad en esas construcciones, ¿no? Entonces, en este tipo de verbos tendremos, por ejemplo, acercarse, levantarse, moverse, rendirse, tumbarse, etc. Otra clase de verbos semánticamente en los que se pueden agrupar los verbos, los verbos pronominales son verbos que expresan cambio de forma, presencia, apariencia, constitución o aspecto externo. Entonces, por ejemplo, estos son ablandarse, calentarse, congelarse, estrecharse, llenarse, mostrarse, ocultarse, etc. Una cuarta clase, verbos que expresan cambio en la consistencia o la integridad de algo, a menudo con algún grado o pérdida o menoscabo, por ejemplo, agriarse, apagarse, corromperse, desteñirse, oscurecerse, oxidarse, etcétera, también son verbos que vamos a llamar pronominales y que justo están en estas construcciones medias, ¿no? Y finalmente, verbos que expresan cambio, estado anímico o emocional, y en estos justo el sujeto es el experimentante, ¿no? Esto siempre va a ser una constante en la marcación de estos verbos y por lo tanto tiene poco control en el proceso que se produce en él, ¿no? Es decir, pues ya esta serie de emociones pues difícilmente o son concebidas como algo que uno pueda tener control, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos verbos como aburrirse, aficionarse, alegrarse, molestarse, preocuparse, sorprenderse, etcétera, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? Aquí podemos encontrar, cuando tengamos construcciones medias, dos casos: verbos que solo son pronominales, es decir, que solo existen en la forma pronominal, o verbos que son una forma intransitiva de un verbo transitivo que no va a recibir ninguna otra marcación, o sea, sería el verbo básico, y con estas formas, en realidad estamos generando nuevas relaciones sintácticas que no tienen relación con las relaciones de la forma transitiva, eso por una parte, y por otra, estamos generando nuevos verbos, ¿no? Entonces, en realidad, los verbos pronominales, la característica que tienen respecto a todos los procesos que detona el C, es que este C va a crear nuevo léxico, es decir, va a crear nuevos significados y nuevas entradas léxicas en la lengua, y entonces esta sería quizás uno de los usos más particulares que va a tener este pronombre, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿cómo lo vamos a analizar cuando hagamos un diagrama arbóreo? Pues bastante sencillo, ¿no? En realidad, como son verbos intransitivos, vamos a dejar la posición de objeto vacía, vamos a colocar el pronombre clítico junto al verbo, ya vimos que no tiene ninguna marcación, ninguna función sintáctica, y el sujeto pues claramente va a estar en la frase nominal que le corresponde al sujeto. Y en realidad eso va a ser todo nuestro análisis, y por ahora es todo lo que hay que decir de los verbos pronominales.